Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la segunda clase no sincrónica de los fundamentos de la legislación tributaria. ¿Sí? Entonces vamos a compartir otras nociones básicas que son importantes para la formación de ustedes, ¿ya? Me presten atención. Vamos a empezar con una clase de motivación. Dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. ¿Ok? En cuanto a los temas que vamos a ver hoy de legislación tributaria, el Código Tributario, libro uno, concepto, clasificación, leyes que rigen el derecho, qué son los contribuyentes, deberes de los contribuyentes, sujetos activos, pasivos de la extinción de la obligación tributaria. Veamos, hemos de ver un poco de la SENAE, la historia de las aduanas del Ecuador, ¿no? eh, y algunos otros temitas de impuesto a la renta, etcétera, ¿ya? Todo eso vamos a abarcar en esta clase. Continuamos. El objetivo de la clase, conocer las leyes y reglamentos del derecho tributario. Código tributario. El Código tributario es una ley que regula las relaciones entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Conceptos. Impuesto. Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Contribución. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿no? Aquí puede ser un ejemplo claro la contribución de mejoras que han de haber escuchado que se hace en los barrios. Bueno, a cargo de las municipalidades. Clasificación de los impuestos. Existen impuestos nacionales y municipales. A continuación detallo algunos de ellos. Nacionales, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado IVA, impuesto a los consumos especiales ICE, impuesto a las herencias, legados y donaciones, que es el llamado el impuesto a la herencia, impuesto general a la exportación, sí, los aranceles, impuesto general a la importación. Y también tenemos a la exportación, podemos hablar del ISD, el impuesto a la salida de divisas. Ok, en cuanto a municipales, tenemos impuestos sobre la propiedad urbana, impuestos sobre la propiedad rural, impuesto a las alcabalas, impuestos sobre los vehículos, impuesto al registro de inscripción, impuesto a los espectáculos públicos. Tenemos aquí, puede entrar también la patente, ¿no? Y etcétera, el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos, etcétera, etcétera. Tasas. En cuanto a tasas nacionales, tasas por servicios administrativos, tasas por servicios portuarios y aduaneros, tasas por servicios de correos, tasas por servicios de embarque y desembarque, tasas arancelarias. En los municipios tenemos la tasa del agua potable, la tasa de luz eléctrica, tasas de recolección de basura y aseo público, las tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, tasas de alcantarillado y canalización, tasas de servicios administrativos, ¿sí? Eso en cuanto a municipales. Algunas contribuciones especiales como las siguientes: construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, plazas, parques y jardines, aceras y cercas, apertura y ensanche y construcción de vías de toda clase, alumbrado público, ¿no? Que también eso implica contribuciones especiales de parte de los contribuyentes a través de las tasas de mejoras, etcétera, ¿no? Leyes tributarias en el Ecuador. La legislación ecuatoriana establece ciertos impuestos, tasas y contribuciones especiales que se encuentran reguladas por diferentes leyes, como por ejemplo, Ley de Régimen Tributario Interno,
Ley Orgánica de Aduanas, de reforma a las finanzas públicas, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, etcétera, ¿no? Ley de Régimen Tributario Interno, que hoy son leyes orgánicas, ¿no? Que son por eso que prevalecen sobre las otras leyes, las leyes orgánicas, ¿no? Se establece por ley que la capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos. Modifica límites para la deducibilidad en intereses de deudas contraídas por motivos del giro del negocio. Se modifica la metodología en lo relacionado a la tarifa aplicable del valor de facturación del impuesto a la renta único para actividades del sector bananero. Los dividendos efectivamente distribuidos a accionistas del exterior pasan a estar grabados con el impuesto a la renta a una tarifa del 25% sobre una base equivalente al 40% del dividendo. Se realizan cambios respecto al pago de impuesto a la renta, ya que el anticipo al impuesto a la renta pasa a ser voluntario y será el equivalente al 50% del ejercicio fiscal anterior y este constituirá crédito tributario, ¿no? Pero es voluntario ahora, ya no es obligatorio el anticipo, ¿no? Pero el contribuyente puede pagar, pagar anticipadamente en cuotas para no recargarse a fin de año. Pues y ese pago será un pago anticipado, no un crédito tributario para cuando declare el impuesto a la renta, pues se descuenta el pago anticipado, ¿no? Se encuentran grabados con tarifa, con IVA, los servicios digitales, ¿sí? Ya según una nueva ley de régimen tributario, en la nueva ley de régimen tributario interno está que ahora se graban ya con IVA los servicios digitales, ¿no? Una- Respecto al ICE, que antes obviamente no estaban declarados o grabados con el IVA, porque, bueno, por el problema de que es un poco complicado el control en las redes sociales, pero ahora ya tienen las herramientas del SRI para poderlo hacer. Respecto al ICE, se realizan una serie de reformas, entre ellas se cambia el porcentaje de margen mínimo de comercialización para el cálculo de la base imponible, ¿sí? Entonces, esos cambios en el ICE también tenemos. Quedan exentos del impuesto a los consumos especiales del alcohol de producción natural y demás bebidas elaboradas de producción natural, ¿no? Y bebidas de producción natural, o sea, que sea producido con productos y materias primas nacionales, ¿no? Demás bebidas elaboradas localmente cuando contengan al menos 70% de ingredientes nacionales, productos destinados a la exportación, vehículos ortopédicos o destinados a personas con discapacidad, eléctricos, productos lácteos, focos, incandescentes utilizados como insumos automotrices, las armas de fuego de la fuerza pública, entre otros. Se establece un régimen impositivo obligatorio para microempresas, el cual entre sus novedades se encuentra la determinación del impuesto a la renta aplicando la tarifa del 2% sobre los ingresos brutos respectivos del ejercicio fiscal, exclusivamente respecto a aquellos ingresos provenientes de la actividad empresarial. Además, quienes se sujeten a este régimen no serán agentes de retención del IVA, excepto en la importación de servicios. No podrán optar por este régimen las actividades relacionadas a la construcción, urbanización, notización y otras similares prestaciones de servicios profesionales, ocupación liberal, relación de dependencia, así como aquellos que prescriban exclusivamente rentas de capital. Esto ya fue sustituido y actualmente tenemos el régimen RIMPE, sí, para negocios populares que hasta 20.000 tiene una tabla progresiva que va desde el 0,5%, que paga 60, entonces, pero es progresiva, ¿no? Hay una tabla. Entonces, que eso ya en una próxima clase les explicaré cómo
Los negocios populares, el que factura hasta 20.000, paga $60, ¿sí? Pero el que factura, por ejemplo, hasta 15.000, paga $30, etcétera, es progresivo, ¿no? Entonces, eso hay una tablita en la actualidad. Y el RIMP emprendedor, igual tenemos de 20.000 a 300.000, una tablita igual para, para ese 2% que pagaría el régimen de emprendedores, ¿no? Entonces, ahí está subdividido este 2%, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la SENAE. Ley Orgánica de Aduanas, admisión temporal para perfeccionamiento activo, régimen 21. El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano para ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento siempre que cumpla con cualquiera de estos. El sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a las operadoras de comercio exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. ¿Cuáles son los objetivos del Ecuapaz, no? El sistema que maneja esto? Sin duda, sin duda alguna, el Ecuador es un país que hoy en día mantiene 10 distritos aduaneros para poder realizar sus respectivos controles. ¿Cómo funciona la aduana del Ecuador? El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, tiene como función institucional el control de ingreso y salida de mercancías, personas y medios de transporte desde y hacia el país, con un enfoque prioritario a la facilitación del comercio exterior, elemento clave de la visión institucional. Servicio de Aduana en el Ecuador. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es una institución estatal autónoma y moderna orientada al servicio. Somos parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del comercio exterior con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador está en constante innovación y perfeccionamiento de los procesos con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. Estamos conscientes que en las instituciones el principal recurso es el humano, por eso creemos en la gente. Estamos listos a enfrentar cualquier reto y comprometidos con una gran responsabilidad que implica ser la aduana del Ecuador. Historia de las aduanas, ¿no? Una vez que se instituye en la primera asamblea constituyente el 14 de agosto de 1830 en Riobamba, nace la República del Ecuador y asimismo nace el nuevo quehacer aduanero. El presente documento básicamente recoge acciones destacadas en las diversas normas del cual se tiene registro y que dan característica a la aduana ecuatoriana en los albores de la nueva república, ante lo cual es necesario recordar que en la primera constitución del Ecuador consta que los departamentos de la SUAY, Guayas y Quito quedan reunidos en un solo cuerpo independiente con el nombre de Ecuador. La administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil fueron creadas en 1778 por el visitador y presidente de la Audiencia de Quito, señor don José García de León y Pizarro, por lo que es lógico que con el nacimiento de la República se seguirá contando con dichas instalaciones y aduanas, constituyéndose un legado del periodo colonial. A partir de este momento damos a conocer los acontecimientos que buscan ver lo más sobresaliente del accionar aduanero con el respectivo orden cronológico. Continuamos con funciones y responsabilidades. Ejecutar operaciones relacionadas con la prevención de delitos contra la administración aduanera en las zonas primarias y secundarias del territorio nacional. Ejercer vigilancia y labores de inteligencia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las zonas primaria y secundaria del territorio nacional. Otra de las funciones, realizar las investigaciones técnicas científicas conducentes a la comprobación de la existencia del delito aduanero en coordinación con la Fiscalía General. Otra función, aprender y retener y responsabilidad.
provisionalmente las mercaderías abandonadas, rezagadas, que o que ingresen al país por lugares no habitados y entregarla al director distrital que corresponde en el plazo máximo de 48 horas. Otra función, aprender y retener provisionalmente mercancías y objetos que puedan constituir elementos de convicción o evidencia del cometimiento de una infracción aduanera tributaria y ponerlas a disposición distrital en el plazo máximo de 48 horas y en los casos de delitos flagrantes, acorde con lo que dispone la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal, COIP, ¿sí? Entre las funciones y responsabilidades de la aduana, de la SENAE. Funciones y responsabilidades. Continuamos con otras de las funciones. Inspeccionar y capturar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes acorde a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal COIP para los delitos flagrantes. Otra, inspeccionar y apreender mercancías, bienes, medios de transporte en las zonas primaria y secundaria del territorio nacional. Realizar allanamientos de domicilios particulares o empresariales para apreender mercancías y capturar a los presuntos responsables por delitos con administración aduanera, por lo que solicitará a la Fiscalía el trámite y solicitud de la orden escrita por el juez competente. Otra función, planificar y coordinar con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional operativos de control en las zonas primarias y secundarias del territorio nacional. Continuamos con las funciones. Coordinar las actividades operativas con otras entidades u organismos del Estado o del exterior, requerir de ellas información y proporcionársela con relación al ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte en las zonas primaria y secundaria del territorio nacional. Requerir permanentemente el listado de personas con relación a su ingreso o salida del territorio nacional a la autoridad competente, la misma que estará obligada a concederlo. Colaborar y capturar a personas, mercancías y medios de transporte con el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores, armas, municiones y explosivos. Otra, colaborar y capturar a personas, mercancías y medios de transporte en el control del lavado de activos de conformidad con lo establecido en la ley para reprimir el lavado de activos. Ejercer control de la zona marítima ecuatoriana con el fin de realizar aprehensiones de mercancías, así como capturar a los presuntos responsables por delitos contra la administración aduanera y ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Evitar la salida no autorizada de obras consideradas patrimoniales, artístico, cultural y arqueológico y de mercancías mercancía de la flora y fauna silvestre en las zonas primaria y secundaria del territorio nacional. Bueno, vamos con otro temita. ¿Cuánto se demora en llegar mi compra a Ecuador? Tu compra debe pasar por el proceso de aduana por lo que el tiempo de entrega de una vez despachado desde Miami y salga de aduana a Quito es aproximadamente de 8 días laborables a partir del despacho. Con CPN Box recibes tus compras directamente, tu casa oficina o nacional y puedes retirar tus compras directamente en nuestras oficinas en Guayaquil. Sí, bueno, son algunos operadores que le facilitan a uno los trámites, ¿no? Puedo traer productos usados, ¿no? Los artículos usados son de prohibida importación de acuerdo a su naturaleza. Ley reformatoria de reforma de las finanzas públicas. Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria. Cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de observancia general en la institución. Son las instituciones que ofrecen sus productos y servicios al mercado y que son de prioridad del Estado, al igual que su administración. En este sector se refiere a las transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero, es decir, todas las operaciones que los distintos agentes económicos realizan en las instituciones bancarias, en las cooperativas de ahorro y crédito, en las mutualistas, en las tarjetas de crédito financieras, etcétera.
Pues ustedes ven que hoy a través del consumo en las tarjetas de crédito del movimiento bancario, pues determinan el ISD, ¿no? El impuesto a la salida de divisas. Entonces, de eso todo esto habla aquí la ley para la reforma de las finanzas públicas. Finanzas públicas. Las finanzas públicas hacen referencia a la forma como obtienen recursos de los estados y sus distintos niveles de gobierno y cómo estos recursos son repartidos en beneficio de la colectividad, tomando en cuenta diversas políticas. Con las finanzas públicas se estudian los elementos operacionales de los ingresos y egresos del sector público y su impacto en todos los ámbitos de la producción y consumo de una nación. Su sostenibilidad depende de la generación de recursos que permitan funcionar la gestión gubernamental, servicios públicos, deudas y obligaciones, sin arriesgar el patrimonio económico del país. El Banco Mundial resalta que una de las principales funciones de los gobiernos es el manejo, control de recursos públicos, así como una buena planeación en la administración de estos recursos. La integridad de las formas de la administración financiera y de las adquisiciones del Estado no solamente afecta al nivel de confianza que las personas tienen con sus gobiernos, sino que también define la conexión entre las políticas y su impacto en el mundo. La ley reformatoria de la equidad tributaria del Ecuador, que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Que la progresividad del sistema tributario se logre en la medida que los impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo. Entonces, se ratifica la progresividad de los impuestos, ¿no? Entonces, el que más tiene, más paga, ¿no? En otras palabras. Que el sistema tributario, bueno, eso sería, bueno, tal vez está mal dicho, el que más tiene, el que más ingresos genera debería ser, ¿no? Porque es sobre los ingresos que se tributa, ¿no? No sobre los bienes, excepto que se tributa a los municipios, pero sería otra cosa eso, ¿no? Que el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política económica que más de brindarle a los recursos públicos del Estado permite el estímulo de la inversión, del ahorro y una herramienta que posibilite el manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y que graben al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir, que es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de la Administración tributaria, dotándoles de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y elusión de los tributos. Contribuyentes. Y vamos a pasar a otro temita. Por contribuyentes entendemos a toda persona, sea física o jurídica, ¿sí? Según la ley de régimen tributario, ¿no? Sea físico o jurídica, que está obligada por la normativa fiscal o tributaria a cumplir las obligaciones que se estipulen. SRI. Todas las personas naturales, sociedades nacionales y extranjeras, personas naturales, sociedades nacionales y extranjeras que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional derivan de la misma. Tipos de contribuyentes que existen en el país. En nuestro país son contribuyentes tanto las personas como las empresas, organizaciones o instituciones. Las personas naturales son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país. Las personas jurídicas son las sociedades. Este grupo comprende a todas las secciones del sector público. Las personas jurídicas bajo el control de la superintendencia de compañías, de bancos y CEPS, las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más importantes. Tipos de contribuyentes existentes en el país. Las personas naturales, incluso cuando desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, similares, opciones indivisas, herencias, deben llevar contabilidad cuando operen con un capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Bueno, hoy es
Ya más adelantito vamos a tratar este tema, que es que están obligadas a llevar contabilidad los que sus ingresos superen los 300.000, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Sus costos y gastos anuales sean de 12 fracciones básicas, todo esto está reformado. Sus ingresos brutos son mayores de 15 fracciones básicas del impuesto a la renta. Entonces, hoy tenemos ya, deben hacerlo al inicio de sus actividades económicas el 1 de enero de cada año, ¿no? Eso se va actualizando y ya más adelante les voy a dar los montos para que las personas naturales son obligadas a llevar contabilidad. Todas las personas que inician una actividad económica deben obtener el RUC. El registro único de contribuyente RUC es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica, ¿sí? Siempre y cuando realice una actividad económica, tiene que obtener el RUC. El documento que recibe al inscribirse el RUC es la constancia de su registro. En él constan sus datos personales y los de su actividad económica. El RUC es un número de cédula más los dígitos 001 para personas naturales, ¿no? En el momento en que se inscribe en el RUG, su registro se coloca en estado activo. A partir de ese momento deberá cumplir con sus obligaciones tributarias. Si se suspende temporalmente las actividades, se deben comunicar al SRI y se coloca suspendido cuando ya se reactive. Igual comunicar para que este esté en estado activo, perdón la redundancia. Si un contribuyente fallece, el RUC se cancela y se ubicará en un estado pasivo. Se verificará la fecha de fallecimiento en los medios que el SRI disponga. Únicamente se solicitará copia legible de la partida de función si las fechas reportadas por el ciudadano que realiza el trámite tienen inconsistencias. Deberes de los contribuyentes. Los contribuyentes que se acojan a este régimen cumplirán los siguientes deberes formales: emitir comprobantes de venta de conformidad a lo dispuesto en el artículo y demás normativa vigente, llevar contabilidad a un registro de ingresos y gastos según corresponda y presentación de declaraciones, ¿sí? Las obligaciones o deberes de los contribuyentes. Para cumplir con este deber formal puede utilizar un cuaderno o elaborar un registro en su computadora. Simplemente recuerde que debe archivar los comprobantes de venta relacionados con su actividad económica por 7 años. Muy importante esto, no guardar los documentos por 7 años. Presentar las declaraciones que correspondan y pagar los impuestos. IVA dice, obligatoria en todos los casos, ¿no? Aquí. em, Eso paga, así no esté inscrito en el rubro. Usted consume algo, incluso una gaseosa, eh, compra shampoo para bañarse, lo que sea, pues paga el IVA, ¿no? Todo obligatorio en todos los casos. Impuesto a la renta anual, obligatoria solo si supera la base exenta del impuesto de la tabla de impuesto que se baja anualmente, ¿no? ICE mensual solo en casos especiales, ¿no? Ahí se paga el ICE. IVA mensual, venta de bienes y servicios grabados con tarifa 15%. IVA semestral, 20 bienes y servicios grabados con 0%. Si le retienen el 100% de IVA, en este caso deberá notificar previamente al SRI, ¿no? Bueno, y sabemos que el IVA es del 15% a partir de abril del 2024, ¿no? Y se declara mensual, y cuando es 0%, pues podría ser semestral. Depende cómo esté en el RUG y establecido en el catastro, ¿no? Correspondiente. Crédito tributario, el IVA en compras es mayor que el IVA en ventas. Ahí se produce un crédito tributario. En cuando el IVA de ventas es mayor que el IVA de compras, pues hay un IVA por pagar. Retenciones del IVA, ¿sí? Pueden retener los contribuyentes especiales, las sociedades, las personas naturales con contabilidad, las personas con RIMPE, excepto a las RIMPES no se retienen, ¿no? A los RIMPE negocio popular, ¿ok? Montos para declarar a las personas naturales que con ingresos de 11.722 al año o 970 al mes deben declarar y pagar el impuesto a la renta. Esto es del 2023, pero más adelante ya está la tabla
reformada del 2024 que sube como a 11.902 algo así, porque es de acuerdo a la inflación, no, casi no cambia mucho. Y se emite la nueva tabla. Igualmente están obligadas a llevar contabilidades naturales sostenibles, incluyendo propiedades, comisiones y otros trabajadores, de acuerdo a los capital propio supere los 180.000, eso sí no ha variado. También están obligados a llevar contabilidad si sus costos y gastos superan los 240.000, en la ley orgánica de régimen tributario debe llevar contabilidad cuando sus ingresos brutos sean mayores a 300.000 al año, ¿sí? Ahí ya está obligado a llevar contabilidad. Deben cumplir con esta obligación al inicio de sus actividades económicas del 1 de enero de cada año, sin necesidad de ser notificados en la administración tributaria, ¿sí? Si ya llega a 300.000 en monto el año anterior, ya pues para el siguiente, desde el 1 de enero, ya está obligado a llevar contabilidad automáticamente. Y tenemos la tabla del impuesto a la renta para el 2024. Le podemos ver lo que les decía, ya en 2023 era 11.722, ahora hasta 11.902 paga 0%, ¿sí? Esa es la base imponible, pues ya está ahí, no está obligado a hacer su declaración de impuesto a la renta y más o menos está muy cerca de ser, si es que tiene un ingreso superior a $1.000, ahí ya tendría que declarar y pagar impuesto a la renta, ¿no? Y de ahí va subiendo de 11.902 a 15.159, de 15.000 a 19, a 26, por ejemplo, si ya tiene entre 26 y 34, ya paga un impuesto a la fracción básica de 1.377 más el 15% de la fracción excedente, ¿no? Y etcétera, hasta llegar a un 37% los que ganan sobre los 107.199, ¿no? Los que superan eso ya pagan un 37%. La tabla es progresiva. Sí, ese es al 2024. Y para el 2025 obviamente ya hay una nueva tabla. Gastos a deducir, los gastos de vivienda, de salud, que esto hay que hacer el anexo de gastos cada año, ¿no? Si no se presentan los gastos de los anexos, pues tampoco se puede deducir las rebajas, ¿no? Ojo, muy importante esto. Hay que presentar cada año, el mes de enero, el anexo de gastos personales, turismo, educación, ¿no? Incluye horticultura. Vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo, educación, incluye arte y cultura, ¿no? Los gastos que podemos deducir. De la extinción de la obligación tributaria, cancelación de la obligación tributaria principal derivada de la realización de hecho imponible que puede producirse por pago, prescripción, compensación, condonación o por los medios previstos en la normativa aduanera. La deuda se extingue. mm, Se extingue. El artículo 2415 del Código Civil establece que las acciones de cobro del dinero en vía ordinaria prescriben en 10 años, pero eso es según el Código Civil, ¿no? Según el Código Tributario prescriben a los 5 años. El artículo 2415 del Código Civil establece que las acciones de cobro de dinero en vía ordinaria prescriben a los 10 años. Pues eso es todo lo que les tenía que complementar en cuanto a la materia de legislación tributaria, pues, y con eso hemos finalizado la clase sincrónica número 2. Gracias por su atención.